Señales informativas. En La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Bueno, amigos, hoy comenzamos las entrevistas con un gran epidemiólogo, un médico global, que es el doctor Daniel López Acuña. Él fue director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. El COVID en el mundo ha rebrotado, está rebrotando en Europa, está rebrotando en Estados Unidos. Se habla, según la BBC, de una segunda ola de casos COVID que afecta a naciones que fueron elogiadas al comienzo de la pandemia por la eficiencia. El doctor Daniel López Acuña ha estado muy presente en los medios internacionales y en España sobre todo, pues con permanentes entrevistas y sobre todo actualización de estos casos, porque casi 4 meses después señaló como principales errores el haber subestimado el poder de la globalización en términos de flujo de viajeros y el intento de solucionar la situación con parámetros surgidos a partir de lo que era la gripe tradicional, y advirtió sobre la transformación artificial que provoca el aire acondicionado y que facilita la propagación del virus, y alerta que hay nuevas evidencias que demuestran que no hace falta contacto estrecho para contagiarse, algo que podría estar ser la respuesta a muchas de las cosas que están pasando. Así que, doctor, nuestros micrófonos son suyos. Muy buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes. Bueno, esto que usted comentó recientemente sobre el flujo de viajeros, el aire acondicionado, las evidencias de que no hace falta un contacto estrecho para contagiarse, alertan. Sí, yo creo que la principal lección que debemos aprender es que una vez que se abate la curva fundamental epidémica en un primer ciclo epidémico, sigue estando el virus ahí, sigue circulando, sigue habiendo una transmisión residual y debemos acordarnos que esta enfermedad es fundamentalmente una enfermedad que tiene una transmisión silenciosa, en donde los asintomáticos positivos juegan un papel muy importante y hace esto más difícil detectar casos que pueden transmitir pero que no tienen manifestaciones clínicas y aislar a quienes tienen que ser aislados para no contagiar. Entonces, lo primero es entender esto y de ahí se derivan varias cosas. La primera es que no podemos volver a la vida tal como la concebíamos antes o la experimentábamos antes. Hay que usar mascarilla, hay que protegerse y proteger a los demás, hay que mantener la distancia física, hay que hacer todo lo posible para evitar las aglomeraciones, los corrillos, las reuniones de personas, porque ahí es en donde están los disparadores de la transmisión, ya que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, y mientras más encerrado sea el ambiente y mientras más próxima sea la convivencia, pues más riesgo de transmisión. Y tenemos que entender que también nuestros sistemas sanitarios tienen que estar listos, a punto, para poder detectar a la brevedad posible una reaparición del mínimo caso, un mínimo incendio o fuego que tiene que ser extinguido o apagado de inmediato. Y esto implica que nuestros sistemas sanitarios puedan hacer de manera eficaz y rápida las pruebas necesarias para el diagnóstico. Primero, que diagnostiquen precozmente, tempranamente, a los casos que se van encontrando, sobre todo cuando se trata de casos asintomáticos que pueden transmitir si no se aíslan. Que identifique, rastree, siga a los contactos de estos casos y que el sistema tenga la capacidad de hacer pruebas de PCR y realizar el necesario número de pruebas para poder identificar quién está infectado y está infectando. Entonces, estas son las reglas del juego con las que vamos a tener que operar en esta nueva normalidad. Y la situación que hoy está viviéndose en Europa particularmente nos muestra que al haberse reabierto las fronteras, al haberse reanudado la movilidad que en muchos países no estaba, porque se había establecido un confinamiento, lo que tenemos es una reaparición, unos rebrotes que nos están dando un número creciente de casos, pero un riesgo incrementado que en algunas situaciones se nos convierte en transmisión comunitaria y que nos obliga a volver atrás a las medidas más drásticas, más draconianas de confinamiento y de reducción de la movilidad.
Ahora fíjese, doctor, el hecho de que estos no, asintomáticos sean son verdaderos como ventiladores de la epidemia, de que están propagando y tal, se pensaba que era algo que se podía de alguna forma controlar, si no se veía la gente, se separaba unos metros de distancia y tal, pero pareciera que en esta enfermedad igual pasó algo, y lo comentó usted en una entrevista que le hicieron cuando el SIDA, que había gente asintomática, no tenía síntomas y cargaba el virus interno. Sí, yo creo que evidentemente estamos ante un fenómeno de un iceberg en donde la punta del iceberg, que es lo que vemos de casos, es apenas una décima o una vigésima parte del número real de personas infectadas. Y todo ese gran bloque de hielo submarino o subacuático que no vemos son quienes están transmitiendo la enfermedad e infectando, y no los detectamos como casos y no van a los hospitales y no están en los centros de salud. Entonces, por eso se vuelve especialmente importante el tema de la distancia física interpersonal, mantenerla a rajatabla, el tema del uso de la mascarilla en los espacios públicos, en el transporte público, en los sitios pocos ventilados, y definitivamente el no incurrir en situaciones de aglomeraciones, de encuentros de personas de carácter masivo, festejos, sean religiosos, deportivos, culturales, conciertos. Todo esto tiene que ser parte, mientras no tengamos una vacuna, mientras no tengamos una protección efectiva, de nuestra nueva normalidad. Esa es la nueva normalidad. Bueno, y decía usted también el gran número de asintomáticos positivos, 9 de cada 10 pueden serlo. Eso yo creo que es uno de los temas más difíciles de controlar, porque, bueno, son potenciales bombas de contaminación, y no hay forma de que le hagan, bueno, también nosotros estamos sufriendo mucho porque aquí venía el sistema hospitalario, el sistema médico asistencial de salud, estaba destruido desde antes de todo esto, pero no hay una prueba que le pueda decir. A la gente la mandan, le hacen una prueba y esperan una semana o 10 días. Mientras tanto, ese paciente está contagiando. Sigue contagiando, claro, por supuesto. Una de las cuestiones que más se ha discutido y en la que se está trabajando aquí en España es reducir los tiempos entre que una persona tiene algún síntoma y es visto por la asistencia sanitaria, por la atención médica, y el tiempo entre que es visto y es diagnosticado. Quiero decir que se hace la prueba, que se informan los resultados de la prueba. No podemos estar con periodos de 8 o 10 días, que lo que nos van a dar en aquellos positivos que son detectados y que no se sabe sino hasta los 10 días después, si se tarda tanto, es un gran número de contagios. Sí, bueno, decía usted además que un gran aprendizaje era precisamente esto, el gran componente que tiene de transmisión silenciosa con esos asintomáticos positivos, que es lo que todavía mucha gente no termina de entender, y por eso no le hacen caso a la mascarilla, al distanciamiento, a la limpieza, porque creen que esto es algo pasajero o que no los va a tocar. Y ha sido en todas partes, y ha sido en el mundo entero, porque lo hay en España, lo hay en Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido gente hasta armada peleando para no ponerse una mascarilla. Sí, esto es en el mundo entero, y lamentablemente aquellos países que no se la tomaron suficientemente en serio, que pensaron, ya sea por los discursos de los líderes políticos o porque así lo visualizaron los grupos sociales y ciudadanos, que se podía ir por la libre, y es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que tanto se resistió a la mascarilla, al confinamiento. Pues vemos las decenas de miles de casos y de contaminación y de defunción. Ahora, hay algunas, más que fake news, algunas creencias que hay en esto. Se habló, y también creo que usted lo ha tratado en algunas de sus exposiciones, decían que los rayos ultravioletas para desactivar el virus, y después también se habló de que la alta temperatura podía bajarlo, y hemos visto ahorita en Florida que está calientísimo, el calor no ha eliminado el virus. Sí, estamos lamentablemente llenos de desinformación o de creencias o de fake news, una mezcla de todo esto,
Y de ensayo y error también, ¿no? Y por otro lado, aprendiendo, porque esto es una enfermedad y un virus inédito, y estamos haciendo camino al andar y aprendiendo según vamos avanzando y entendiendo mejor el virus y la enfermedad. Entonces, por eso, yo creo que lo que sí que es muy importante es una conducta muy responsable, muy solidaria por parte de la población. Yo diría que muy especialmente en estos momentos, así lo estamos planteando en España, de parte de los jóvenes, porque no hay que sentirse invulnerable, no hay que pensar que si me pega la enfermedad a mí, tengo pocos síntomas y no es problema. Hay que entender que si nos infectamos, somos también transmisores y lo podemos transmitir a personas mayores con mucha más vulnerabilidad desde un punto de vista epidemiológico y clínico. Recordando ahora de un libro que han estado haciendo o unos apuntes que han venido llevando algunos médicos de España y de Europa, generalmente casi todos, creo que casi todos son europeos, de cómo eso empezó en Wuhan y lo que pasó allí, pero cuando empezó pareciera que nadie se dio cuenta o no nos dimos cuenta en el mundo que esa diseminación iba a ser tan intensificada como llegó a estas proporciones bárbaras de las que usted también hacía mención. Así es, yo creo que subestimamos el papel que tiene el gran flujo de viajeros internacionales, esa dimensión de la globalización humana, de turismo, viajeros, migrantes, refugiados, todo el conjunto, pero simplemente el desplazamiento habitual de personas de un país a otro, que evidentemente en el caso del inicio de la pandemia en Wuhan, pues desató una muy rápida diseminación, especialmente a Europa en forma inicial, a algunos otros países del sudeste asiático, y estos epicentros fueron evolucionando, cambiando y multiplicándose. Yo diría teniendo una expresión logarítmica que es lo que ha hecho avanzar en pocos meses esta pandemia con la magnitud que ha tenido y en la proporción que ha supuesto. De verdad, ahora, ¿qué recomendaciones finales, doctor? Seguir cuidándonos, seguir protegiéndonos. Definitivamente, una conducta muy responsable, usar la mascarilla, aun cuando nos parezca muy molesta o incómoda, porque nos protegemos nosotros y protegemos a los demás, hacerlo especialmente en el transporte público, en los lugares de alta concurrencia, en todos los espacios públicos, en las zonas mal ventiladas. Y yo diría que en estos momentos no es únicamente la mascarilla si no puedo guardar la distancia. Hay que pensar en la mascarilla de manera sistemática. Hay que hacer un gran esfuerzo por guardar las distancias físicas. Esto quizás sea una de las variables fundamentales más importantes para el control de la transmisión, y si queremos realmente evitar que prolifere la transmisión del virus, tenemos que evitar a como dé lugar las aglomeraciones, los corrillos, las fiestas, las celebraciones, sin distancia y sin mascarilla. Eso en cuanto a los comportamientos de la población. Pero también nuestros sistemas sanitarios tienen que estar muy listos para actuar, y en estos momentos ya no es tanto la actuación en los hospitales o en las unidades de cuidado intensivo. No quiere decir que no sea importante y que haya que tenerlo bien controlado, pero es sobre todo en la atención primaria, en la salud pública, en la vigilancia epidemiológica, para poder detectar precozmente, rastrear contactos, hacerles pruebas y aislarlos cuando sea necesario. Bueno, y así es, y a cuidar mucho también todo el personal sanitario. Aquí tenemos más de dos docenas de fallecidos entre enfermeros, médicos, etcétera, en distintas partes del país, que es muy delicado para los profesionales de la salud. Esta es una prioridad total, y hay que también dotar de equipo de protección personal para que los trabajadores sanitarios no tengan ese riesgo. Bueno, y le agradecemos mucho al doctor Daniel López Acuña, amigos epidemiólogos, es director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Lo entrevistamos desde Gijón, en Asturias. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por todas estas cosas que está haciendo por descubrir cómo evitar y cómo contagiarnos y cómo mejorarnos, y además lograr vacunas, que es lo que está todo el mundo empeñado en materia de salud. Gracias. Mucho gusto, Nelson. Muchas gracias a ustedes.